Imagina vivir tu vida normal cuando de pronto un encuentro inesperado con algo inimaginable cambia todo tu mundo para siempre. 3 historias enviadas por los suscriptores, 3 vidas particulares y un universo negro que las conecta. Bienvenidos al terror de Vita Carnis y las veces en que sus personajes vivieron experiencias en este lado de la realidad. El nido de los trimmings. Mi nombre es Sofía, tengo 16 años y crecí en uno de esos lugares que otros llaman olvidados. Vivo con mi madre en un departamento pequeño y oscuro en la parte menos atractiva de la ciudad. Desde que tengo memoria, mamá trabaja turnos dobles y yo paso más tiempo escuchando los ecos del vecindario que viendo su rostro. Aquí, las noches no traen descanso. En cambio, traen sonidos extraños, las tuberías oxidadas que gimen como almas en pena, las peleas de perros callejeros y los gritos lejanos de vecinos que parecen perder la batalla contra la vida misma. Lo peor llegó cuando los recolectores de basura entraron en huelga. Las calles comenzaron a llenarse de montones de bolsas desgarradas y el olor se volvió insoportable. Desde la ventana podía ver cómo las ratas se movían entre la podredumbre, multiplicándose cada noche. Pero no iba a dejar que este lugar me hundiera. Cada día me levantaba, tomaba una bocanada de aire fresco y me prometía que no sería como esas personas atrapadas aquí para siempre. Iba a pelear contra esta vida incluso si no sabía cómo ganar. Entre clases, tareas y las largas horas sola, desarrollé mi propia rutina para mantenerme ocupada. Limpiaba cada rincón del departamento como si eso pudiera ahuyentar la tristeza. Me enfrentaba a las cañerías ruidosas con una llave inglesa, asegurándome de que no me ganaran. En la escuela no era la más popular, pero no me importaba. Mi madre me había enseñado algo importante: si no luchas, pierdes. Y no pensaba perder. Sin embargo, las noches siempre traían consigo un peso que era difícil sacudir. Era como si algo en el aire susurrara que estaba sola y atrapada. Incluso entonces, mantenía las luces encendidas hasta tarde, leyendo o viendo en YouTube cualquier cosa que me ayudara a ignorar el frío y el crujir de las paredes. Fue justo después de que el vecindario se convirtiera en un basurero en pleno. Me desperté de un sueño ligero, escuchando algo que no encajaba con los sonidos habituales. Era un chillido agudo, interrumpido por pasos rápidos que se detenían de golpe. El ruido venía de la cocina. Tomé una linterna, más irritada que asustada, pensando que una rata había encontrado un camino hasta mi despensa. Pero cuando apunté la luz hacia el rincón donde apilábamos los frascos de comida, vi algo que nunca olvidaré. Era una criatura pequeña parecida a una tortuguita, apenas del tamaño de un zapato, con una textura carnosa y un cuerpo desprovisto de piel. Sus ojos diminutos y oscuros me miraban y su boca, una abertura irregular, se cerró rápidamente cuando la luz la alcanzó. Chilló con un sonido que me puso los pelos de punta y corrió a esconderse detrás de la nevera. La adrenalina me impulsó, moví la nevera a un lado, pero no lo encontré. El miedo dio paso a una curiosidad morbosa. ¿Qué era esa cosa? No era una rata, ni un gato callejero deformado. Aquella noche no dormí. En cambio, me senté junto a la nevera con un trozo de comida en el suelo, esperando que apareciera. Lo hizo, con cuidado. Salió olisqueando el aire con movimientos espasmódicos. Tenía algo extrañamente vulnerable en su forma. Era como un ser perdido que no sabía dónde estaba. Enseguida le di un nombre. Le puse Gus. Los días siguientes fueron diferentes a los de mi vida normal. Gus se acostumbró a mi presencia. Incluso dejé de lado mi desagrado por lo que fuera que era, permitiéndole dormir debajo de la cama en un nido improvisado de toallas viejas. Pero había algo que no podía ignorar: comía de todo, pero su entusiasmo era mayor por la carne. Al principio Gus parecía inofensivo, una pequeña compañía en mi mundo solitario, pero entonces lo escuché por primera vez, en medio de la noche. Sus chillidos se mezclaban con los de otros que provenían del exterior.
Pensé que eran ratas, pero cuando salí al balcón vi más criaturas como él, merodeando entre las bolsas de basura apiladas. El vecindario empezó a cambiar. Los animales callejeros desaparecían, las aves dejaron de posarse en los techos y aquellas criaturas eran cada vez más visibles, explorando las calles incluso durante el día. Gus, mientras tanto, crecía. Se había vuelto más osado, robando comida de mis manos si no se la daba lo suficientemente rápido. Una vez intenté empujarlo y me mordió. La desaparición de un vecino hizo que todo se volviera más real. Su perro había desaparecido días antes y él, después de su turno nocturno en su trabajo, nunca regresó a casa. Su bicicleta seguía atada al poste frente al edificio. Mi mente empezó a unir puntos que no quería aceptar. Era una noche lluviosa cuando las cosas alcanzaron un punto de no retorno. El edificio estaba sumido en un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido de la tormenta y los chillidos que ahora parecían provenir de dentro del edificio. Gus no estaba en su rincón habitual. Lo busqué, siguiendo el ruido hasta las escaleras que llevaban al sótano. Bajé con cautela y cada paso resonaba en la oscuridad. El olor era lo primero que noté, putrefacción mezclada con algo más profundo, más antiguo. La linterna iluminó una escena que me heló la sangre. El sótano era un nido de criaturas, decenas, quizás más. Se movían entre montones de basura y carne descompuesta. Algunos eran tan grandes como un perro pequeño y sus cuerpos pulsaban como si respiraran. En el centro, un bulto enorme parecía latir como un corazón deforme. Mi presencia no pasó desapercibida. Los chillidos se intensificaron y las criaturas comenzaron a moverse hacia mí. Retrocedí, pero tropecé con algo. Era una linterna de gas, de esas que los vecinos solían usar cuando se cortaba la electricidad. Encendí la linterna y, sin pensarlo, la arrojé hacia el nido. El fuego creció rápidamente, consumiendo la carne y la basura. Las criaturas chillaban desesperadas, algunas tratando de huir mientras otras simplemente se retorcían en el fuego. El calor era insoportable y el humo me obligó a salir corriendo. El edificio ardió esa noche y también lo hizo el vecindario. No podía detenerlo. El fuego se propagó por las pilas de basura, conectando un edificio con otro. En mi mente, solo podía escuchar los chillos de las criaturas como si supieran que su nido estaba condenado. Nos mudamos al otro lado de la ciudad. Mamá dijo que era un nuevo comienzo, pero yo sabía que todo había cambiado para siempre. Pensé que había terminado con las tortuguitas, con Gus y con todo ese horror. Hasta que una noche, mientras desempacaba cajas en la nueva cocina, lo vi. Un pequeño cuerpo carnoso se escondía en la sombra, observándome con ojos oscuros y brillantes. La historia no terminaría ahí. Una semana después del incendio, escuché por primera vez el término trimmings en las noticias locales. Un breve reportaje mencionaba la obligación ciudadana de notificar cualquier avistamiento de estas criaturas a las autoridades. El presentador hablaba con una voz seria, pero contenida, como si estuviera leyendo un guión diseñado para no generar pánico. La noche que vi a Gus en nuestra nueva cocina, escondido en la sombra con sus ojos oscuros observándome, supe que algo más grande estaba sucediendo. No pasaron más de 48 horas de la mudanza cuando un grupo vestido completamente de negro llegó a nuestro nuevo apartamento. Se identificaron como miembros de Kerkas, una organización gubernamental que, según dijeron, se encargaba de gestionar situaciones anómalas. No pidieron permiso, simplemente entraron, revisaron cada rincón, cada caja y cada espacio donde pudiera esconderse algo. Mi madre fue llevada a otra habitación para ser interrogada, mientras yo permanecí sentada observando. Cuando terminaron, era como si nada hubiera sucedido. Los documentos de mi madre fueron reemplazados, nuestros registros anteriores parecían haber sido borrados. Un nuevo trabajo la esperaba y una nueva identidad nos había sido asignada. Kerkas había decidido que nuestro encuentro con los trimmings debía desaparecer. Gus seguía ahí observando. Yo sabía que esto solo era el principio.
El ciclo de la Meat Snake. Hola Raptor, me llamo Emilia y siempre he sentido que mi vida es un círculo sin salida. Tengo 17 años y vivo con mi madre en un vecindario que parece sobrevivir a duras penas. Un día, antes de un encuentro con una criatura muy particular en el bosque, escuché en las noticias locales un breve reportaje sobre las Meat Snake. Un experto recomendaba a los ciudadanos reportar inmediatamente cualquier avistamiento de estas criaturas a las autoridades, con un tono de advertencia que parecía más un susurro que un verdadero llamado de alerta. No soy la chica perfecta que los vecinos esperan. No me interesan las clases ni los comentarios de más sobre mi cabello mal teñido o mi música demasiado alta. A veces, para escapar del tedio, me pierdo en el bosque que hay detrás de nuestra casa, pues ahí no tengo que responder a nadie. Una tarde, después de una discusión con mamá, me adentré más de lo habitual en el bosque. El aire olía a humedad y hojas podridas. Entonces vi a una criatura translúcida muy parecida a una serpiente enroscada alrededor de un cadáver de zorro. Era pequeña como de 1 metro y tenía sus tejidos internos visibles. La criatura parecía brillar bajo la tenue luz del atardecer. No se movió al principio, solo apretó su cuerpo alrededor del cadáver, como si estuviera pensando que le robaría su presa. Me acerqué segura de que huiría, pero permaneció inmóvil. Además, hizo algo extraño. La mandíbula de la criatura se abrió mucho más de lo que parecía posible y empezó a devorar al zorro con movimientos lentos y metódicos. No sentí miedo, sentí fascinación. Al día siguiente volví, llevando restos de comida que encontré en el refrigerador, un par de huesos de pollo y algunas sobras. La criatura no dudó en comer. Yo me quedé observándola por horas. Era tan diferente a todo lo que conocía, tan extraña y tan dócil. Pronto tuve una idea. En mi vecindario, todos se quejaban de los restos de comida que se acumulaban en los basureros. Así que, con una sonrisa astuta, comencé a ofrecerme como recolectora de desechos orgánicos. Tengo un método ecológico para eliminarlos, decía, y los vecinos, encantados de deshacerse de su basura gratis, aceptaron de inmediato. Me convertí en un engranaje más del ciclo de la Meat Snake. La serpiente creció más rápido de lo que esperaba. En cuestión de semanas alcanzó casi 4 metros y su apariencia comenzó a cambiar. Su cuerpo, que antes era translúcido y casi inofensivo, ahora estaba cubierto de fragmentos de huesos como una grotesca armadura que crujía cuando se movía. Un día, mientras la alimentaba, noté algo extraño. Después de comer, la Meat Snake no se movía de inmediato como solía hacerlo. En cambio, se quedaba inmóvil, como si estuviera digiriendo algo más grande de lo habitual. Me agaché para observarla de cerca y vi cómo los huesos del cadáver que acababa de consumir parecían fusionarse lentamente con su estructura. El bosque también había cambiado. Un olor extraño flotaba en el aire, algo entre podredumbre y hierro. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas, algunos incluso vinieron a mi casa a preguntarme si sabía algo sobre el origen de ese olor, pues era la que estaba recogiendo sus basuras y levantaba sospechas por ello. Lo negué, aunque una punzada de culpa me atravesó. Un día, el señor Vega, que vivía al final de la calle, encontró los restos de su gato en el bosque. Describió una escena que hizo que mi estómago se revolviera. El cráneo del animal estaba limpio, envuelto en una membrana viscosa que parecía brillar bajo la luz. Sabía lo que había pasado, pero no podía decir nada. Me convencí de que la Meat Snake no había matado al gato, que solo había hecho lo que hacía, limpiar lo que ya estaba muerto. O eso quería creer. Una noche, decidí visitar a la Meat Snake para dejarle más restos, pero lo que encontré me dejó paralizada. Estaba rodeada de varios cuerpos parcialmente descompuestos, un perro, un mapache e incluso un ciervo.
Todos parecían haber muerto recientemente y ninguno mostraba signos de haber sido atacado por un depredador. Mis manos temblaron. ¿Cómo habían llegado esos animales allí? ¿Estaba trayéndolos hacia ella de alguna forma? ¿O algo más siniestro estaba ocurriendo? Decidí que era hora de detener esto. No volví al bosque durante días, pero no pude evitar sentirme inquieta. Los niños del vecindario fueron los primeros en notar que algo extraño ocurría. Una tarde los vi adentrarse en el bosque, risueños y con palos en las manos. Los seguí mientras mi corazón latía con fuerza. Cuando llegué, vi a la Meat Snake, inmóvil pero claramente alerta, enrollada alrededor de lo que quedaba de un ciervo. Los niños se acercaron demasiado, golpeando el suelo con los palos. La serpiente reaccionó instintivamente, apretándose más alrededor del cadáver, como protegiéndolo. Grité para que se fueran y, por suerte, corrieron al escuchar el fuerte lenguaje que usé. Fue entonces cuando ocurrió. La Meat Snake, ahora enorme y grotesca, comenzó a moverse de una manera que no había visto antes. Su cuerpo se contrajo y un sonido húmedo llenó el aire. Vi con horror cómo su piel se desgarraba en un punto y de ella emergían dos nuevas Meat Snakes, pequeñas pero idénticas a la original. Caí de rodillas, incapaz de apartar la vista. Había sido partícipe en crear algo que no podía controlar y ahora se multiplicaba. No podía quedarme de brazos cruzados. En la noche hice una llamada anónima al centro de control de plagas local. Inventé una historia sobre una plaga de criaturas desconocidas en el bosque y esperé hasta el otro día. Los expertos llegaron al día siguiente armados con equipo pesado y máscaras. Sus vehículos tenían las siglas Carcass. Yo fui a ver qué estaban haciendo y cuando intentaron interrogarme, no mencioné nada sobre las Meat Snakes. Cuando regresé al bosque más tarde, todo estaba desierto. Las 3 serpientes habían desaparecido, pero el lugar estaba cubierto de extraños restos, fragmentos de huesos y una membrana gelatinosa que casi no se notaba. Todo había terminado, o al menos eso creía. Días después, mientras caminaba por la ciudad, escuché un ruido que me detuvo en seco. Parecía el sonido de algo que se arrastraba. Me acerqué a un contenedor de basura cercano y allí estaba, un segmento de carne translúcida más pequeño que las serpientes que había visto antes y estaba moviéndose hacia una pila de restos orgánicos. No hice nada, solo me quedé allí paralizada mientras la pequeña criatura desaparecía en la basura. Aquel día entendí que la Meat Snakes no era un fenómeno aislado. Había más, muchas más, y cada una de ellas seguía el mismo ciclo: consumir, crecer y dividirse. Me asaltaba la duda de si pude haber evitado todo esto, pero quizás, como mi propia vida, este evento estaba destinado a repetirse una y otra vez. No pasó mucho tiempo después de mi descubrimiento cuando un equipo especial llegó a nuestro vecindario. Esta vez sí se identificaron como miembros de Carcass y, según dijeron, se encargarían de gestionar aquella situación anómala. Su llegada fue tan silenciosa como meticulosa. Revisaron cada centímetro del bosque, así como cada rincón de mi casa. Mi madre fue llevada a uno de los furgones para ser interrogada, mientras yo esperé custodiada en mi habitación. Cuando terminaron, era como si nada hubiera sucedido. De hecho, en los días posteriores, nos reinstalaron en otra ciudad. Carcass había decidido que nuestro encuentro con las Meat Snakes debía desaparecer de la historia. Pero yo sabía la verdad. Mientras observaba cómo desmantelaban discretamente nuestro pasado, sentí que aquello no había terminado. El ciclo seguiría, esto solo estaba comenzando. El Mimic y la sonrisa de Laura. Hola Raptor, mi nombre es Laura, tengo 16 años y siempre he sido invisible. En la escuela, los pasillos son laberintos de miradas frías y burlas crueles,
donde los accidentes, entre comillas, parece que me siguen, la mochila tirada por el suelo, risas ahogadas y mi nombre convertido en un murmullo venenoso. En casa no es mejor. Mi padre es un hombre rígido que parece considerar cada uno de mis movimientos como una afrenta personal. Cuidado con lo que haces, solía decirme con ese tono que aplastaba cualquier intento de responder. Mi vida estaba dividida en 2 cárceles, una de paredes grises en la escuela y otra más pequeña y silenciosa en mi habitación. Solo tenía una cosa que me hacía sentir viva: mi imaginación. En ella podía escapar de las reglas, de las risas crueles y de mi propio reflejo en el espejo. Un día, caminando de regreso a casa por una calle atestada de basura, encontré algo que cambió mi vida. Era un maniquí de cuerpo entero, tirado junto a bolsas de desechos y cartones rotos. Estaba sucio, con la pintura desgastada en las manos y con un cuerpo que parecía desproporcionado. Pero lo más extraño era su sonrisa. Era amplia, demasiado amplia, como si supiera algo que yo no. No sé qué me impulsó a llevármelo. Tal vez el hecho de que, a pesar de su apariencia extraña, no parecía burlarse de mí. Era como si, por primera vez, alguien me mirara con curiosidad en lugar de desprecio. En mi habitación, el maniquí se convirtió en mi confidente. Le contaba todos mis miedos, mis sueños y lo que deseaba para aquellos que me hacían daño. Me sentía ridícula a veces, pero también aliviada. Al menos él no me interrumpía y tampoco me juzgaba. Al principio era solo un objeto. Pero entonces comenzaron los detalles inquietantes. Una mañana noté que su postura era distinta. Al principio lo atribuí a mi imaginación, pero luego su sonrisa empezó a parecer más amplia, más viva. Era como si respondiera a mis palabras. Lo peor se desató en la escuela. Un grupo de chicas, lideradas por Camila, publicó en redes sociales fotos mías que alguien había tomado sin mi permiso. Mi cara estaba editada con una expresión que ni yo reconocía. La habían subido acompañadas de mensajes humillantes. No me atreví a mirar a nadie a la cara aquel día. Aquella noche, encerrada en mi habitación, hablé con el maniquí como nunca antes. Mi voz temblaba de rabia y tristeza. Quisiera que todos ellos desaparezcan, murmuré, apenas consciente de lo que decía. A la mañana siguiente, Camila no apareció en la escuela. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero los rumores eran imposibles de ignorar. Una cosa atacó su casa anoche, decían. Parecía humano, pero no lo era. Empecé a sospechar del maniquí y al llegar a casa lo observé detenidamente. Su sonrisa parecía más amplia, más burlona. Le di la espalda, tratando de ignorar el miedo creciente en mi pecho. Cada vez que alguien me lastimaba, ocurría algo extraño. Mariana, que se reía de mí en el aula, apareció con arañazos inexplicables en los brazos. Diego, que me empujó contra una pared, faltó a clase durante días. Se murmuraba que estaba muy lastimado luego de haber sufrido un accidente en la noche. Lo seguí manteniéndome a una distancia segura. Afuera, bajo la luz amarillenta de una farola, lo vi claramente. Su forma humanoide se movía con una astucia aterradora, acechando a Mariana, que caminaba sola hacia su casa. Recordé enseguida los reportajes en la televisión que hablaban de criaturas llamadas mimics, depredadores que acechan a los humanos, esperando el momento perfecto para atacar. Sus descripciones coincidían demasiado con lo que había visto. El ataque fue rápido y brutal. El mimic se abalanzó sobre ella con una fuerza que no creía posible. Sus manos largas y huesudas agarraron su cuello y su sonrisa, ahora grotescamente amplia, parecía devorar la poca luz que quedaba en la calle. No podía moverme y tampoco podía gritar. Cuando terminó, el mimic se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto de sombras y parecía mirarme con algo más que reconocimiento. Era como si ahora compartiéramos un secreto que no podía ser revelado. Intenté deshacerme de él.
Lo llevé de regreso al callejón donde lo había encontrado, pero volvió a aparecer en mi habitación esa misma noche. Ahora era más grande, más humanoide y su sonrisa me parecía una burla constante. El Mimic comenzó a volverse más audaz. Ya no se escondía. Lo encontré varias veces observando a papá desde un rincón oscuro de la casa. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía su silueta inmóvil con esa sonrisa que parecía retarme a hacer algo. Una noche decidí que debía enfrentarme a él. Tomé un cuchillo de la cocina y me dirigí a mi habitación, donde el Mimic me esperaba, sentado en la misma silla desde donde yo solía hablarle. «Déjalo en paz», le dije refiriéndome a papá y con una voz quebrada. El Mimic no respondió, solo me miró inclinando la cabeza como si no entendiera. Su sonrisa era más amplia que nunca y en ese momento supe que mis palabras no servirían. Me lancé hacia él con el cuchillo, pero fue inútil. El Mimic se movió con una velocidad y fuerza que no podía comprender. El cuchillo resbaló de mi mano y caí al suelo paralizada por el miedo. El Mimic se inclinó hacia mí, con su rostro tan cerca que podía sentir el frío de su presencia. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió simulando mis propios rasgos. A la mañana siguiente me fui. Dejé la casa, la escuela, todo. No podía quedarme sabiendo lo que había llevado a casa conmigo. Con un poco de suerte lo alejaría de la gente que me importaba, aunque yo a ellas no. Los rumores sobre mi desaparición comenzaron a extenderse, pero nadie conocía la verdad. En mi habitación, el maniquí seguía allí, inmóvil, como si nunca hubiera cambiado. Pero en las sombras de la ciudad, algo nuevo acechaba, una figura que tenía mi sonrisa y mis movimientos como si hubiera tomado algo más que mi presencia. Mientras tanto, un grupo de hombres en trajes oscuros había llegado al vecindario. Decían pertenecer a una organización llamada Carcas, encargada de investigar y contener amenazas desconocidas. Sellaron mi casa, interrogaron a los vecinos y se llevaron a mi padre esposado y al maniquí en una caja metálica. Pensaron que habían terminado con todo, pero en algún rincón de la ciudad un nuevo Mimic seguía cazando.